Vamos ahora con la palabra de Dios. El domingo número 2, como lo dividí, las preguntas desde la 4 hasta la 6. Dice la pregunta 4, ¿qué es la palabra de Dios? La respuesta, las santas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y es la única regla segura de fe y obediencia. Yo le pregunto a Abby, ¿qué es la palabra de Dios? Y ella me dice la Biblia. Le fue bien. Pero para ampliar un poquitico más, entonces la respuesta nos dice el Antiguo y Nuevo Testamento. Y agrega, esos dos son la única regla de fe y obediencia. Como vamos a estar haciendo siempre, vemos la respuesta y después vamos a los versículos bíblicos que nos da el mismo catecismo, pero a los cuales yo siempre he agregado uno que otro versículo anterior o posterior para tomar la idea completa, ¿no? Que ese es el ánimo que les doy. No solamente leemos el versículo que se nos da ahí explícito, sino que tratamos de buscar algo más en el contexto. Segunda de Timoteo 3:16 sustenta lo que acabamos de leer. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde este versículo está sustentando esta respuesta? Que las santas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Noten, ese es el versículo que se está dando para sustentar esa respuesta. Uno se pregunta, ¿cómo lo está mostrando? Bueno, nos está diciendo que toda la escritura, toda, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente el Antiguo Testamento. Y esa escritura, dice la respuesta, es la única regla segura de fe y obediencia. ¿Pueden ver en ese versículo dónde se está sustentando que es la única regla segura de fe y obediencia? ¿En dónde? Muy bien, ella sirve para redarguir, para enseñar, para corregir. Yo le agrego el versículo 17 en donde nos dice que para estar preparado para toda buena obra. Entonces notemos que 2 Timoteo 3:16 nos refuerza bien esa respuesta. Y el otro texto de prueba que se nos da es Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Noten cómo nos dice que la iglesia, está hablando de la iglesia, está edificada sobre un fundamento, algo firme. ¿Cuál es ese fundamento? La enseñanza de los apóstoles y profetas, es decir, la santa palabra de Dios, de la cual Jesucristo es la piedra principal. Entonces tenemos aquí que nos está sustentando no tanto que el Antiguo y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios, como lo dice nuestra respuesta, pero este versículo de manera particular se está enfocando en que esta es la única regla, porque dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hay versículos que servirán para toda la respuesta, hay versículos que enfatizan una parte de la respuesta. Bien, hagamos nuestro teodevocional. Teología, experiencia y oración. No solamente leemos esa pregunta y esa respuesta que parece hasta obvia, sino que vamos a empezar a escarbar. Vamos a ver qué más podemos obtener de aquí. Entonces, teología, se trata de buscar las doctrinas, las verdades profundas, algo nuevo que estoy aprendiendo, algo sobre el carácter de Dios y demás. Bueno, repito, las que yo muestro aquí son las que yo pude apreciar en una reflexión personal. Ustedes pudieran encontrar incluso más. En esta esta pregunta y respuesta, tenemos por lo menos estas 4 doctrinas, 4 verdades. Uno, que la Biblia es un libro inspirado, es decir, exhalado por Dios. Cuando aquí se nos está diciendo las santas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, están apelando a la preciosa doctrina de la inspiración de las escrituras. Eso por la declaración de la respuesta, pero también
por el versículo de 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 explícitamente nos dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la escritura es exhalada por Dios, respirada por Dios, es desde Dios mismo. Vamos a ese texto de 2 de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 es otro versículo en donde, por lo menos en nuestro español, aparece la palabra inspirado y nos ayuda a apreciar en qué consiste esta obra. Noten, este texto no está en el catecismo, pero obviamente sirve para la discusión. Dice segunda de Pedro. Puse mal la cita, es capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, entiéndase como la Biblia, es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos que las Santas Escrituras son inspiradas, no estamos diciendo que son producto humano, estamos reconociendo que son producto divino, que provienen de Dios y que Dios utilizó a hombres. Bien, otra teología que tenemos aquí. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son igualmente inspirados. ¿Cómo le llamamos a eso en teología? Inspiración plenaria. Y en 2 de Timoteo 3:16, ¿dónde ven ustedes la inspiración plenaria? Ahí lo tienen en pantalla. ¿Dónde está la inspiración plenaria? El versículo que nos dice que no hay partes más inspiradas que otras. Toda, muy bien. No dice partes de la escritura son inspiradas. Algunas escrituras son inspiradas. No dice toda. No, las palabritas de Jesús en rojo no son más inspiradas que las genealogías. Toda la escritura es inspirada. 3. Esta pregunta, la 4. En esta pregunta se enseña la suficiencia de las escrituras para la fe y obediencia. Cuando estudiamos bibliología, estudiamos la suficiencia de las escrituras y nos tomamos todo un sermón, toda una clase, estudiando la suficiencia de las escrituras. Que este libro es todo lo que necesitamos para lo que necesitamos creer, para cómo debemos vivir para la gloria de Dios, para la salvación. ¿Es suficiente para estudiar medicina? ¿Es suficiente para estudiar matemáticas? No, para eso no es suficiente. Pero para lo que ella se propone, que es enseñarnos la fe y la obediencia, este libro es suficiente. El Salmo 19:7, no vamos a ir allá, pero nos dice que la palabra de Dios es perfecta. A ella no le falta nada, ella es perfecta. Entonces noten todo lo que estamos escarbando de esta pregunta, hermanos. Y 4, la iglesia está edificada sobre la enseñanza del Nuevo Testamento, siendo Cristo el corazón. Eso en el versículo de Efesios 2:20. Pero ¿qué es lo importante aquí, hermanos? Estamos en la parte de teología, ¿no? Son cosas un poco más profundas que de pronto a simple vista no se ven en la respuesta, pero si analizamos los versículos y si escarbamos y meditamos un poco, lo encontramos. La iglesia no está edificada sobre el Antiguo Testamento. Nosotros no podemos irnos al Antiguo Testamento y decir, miren, Levítico 11, eso es lo que la iglesia debe comer o no debe comer. No. O miren, vámonos a la ley mosaica y prestémosle atención que los reyes eran los que hacían reformas en la iglesia. Entonces tenemos que ir a donde Petro para que haga reformas en la iglesia. No.
la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea que las regulaciones de la iglesia son las del Nuevo Testamento, no las del Antiguo Testamento. Hermano, entonces ¿votamos el Antiguo Testamento? Por supuesto que no, porque es palabra de Dios. Pero el Antiguo Testamento nos sirve como principios de orden en lo que tenga que ver con gobierno. Entendemos que la ley ceremonial como la comida ya fue abolida por Cristo. O sea que nosotros tenemos que leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Ese es el punto aquí. El Antiguo a la luz del Nuevo. No es que el Antiguo no sirve. No, claro que sirve. Ahí se nos dice no robarás. Eso es Antiguo Testamento, eso sigue siendo vigente porque es ley moral. Pero el punto, lo que sencillamente quisiera dar de aplicación, bueno, aunque estamos en la parte de teología, pero va a tener que ver con la aplicación, es que nosotros no podemos estar yendo al Antiguo Testamento, leer un versículo e inmediatamente esperar regular la iglesia así. No, tenemos que ver ese versículo del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Un ejemplo muy práctico sería lo de la dieta. Leer que no se puede comer cerdo, entonces no podemos comer cerdo porque el Antiguo Testamento dice que no. Lee ese versículo a la luz del Nuevo. Y en el Nuevo nos dice: no llames inmundo a lo que Dios ha hecho santo. Pedro, mata y come. Y el Señor le permitió comer de todo. Bien. Experiencia, o sea, de estas verdades, de eso que estamos contemplando, tanto en la respuesta, ojo, tanto en la respuesta como en los versículos, ¿qué aprendemos para nuestra vida? ¿Qué aplica? Uno, no voy a leer todos esos versículos, pero ni la tradición, ni los hombres, ni los credos, ni el ejemplo de la multitud, ni las emociones, ni la experiencia, nada es una regla segura de fe y obediencia, hermanos. Nada. Ahí les dejo los versículos bíblicos. Mi hermano Fabio, bienvenido. Qué privilegio, mi hermano, que estés con nosotros. Gloria sea al Señor. Qué privilegio, mi hermano. Nos alegra mucho que estés. Qué gozo ver al hermano. Vale la pena interrumpir la clase por nuestro hermano. Qué bueno. Me da mucha alegría. Bien, mis amados. Gloria sea al Señor. Solo la Escritura es nuestra regla, nada más, solo la Escritura. La tradición, pero hermano, es que siempre lo hemos hecho así. Eso no es regla. El Señor Jesucristo le dice a los fariseos en Mateo 15, vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ni los hombres, para que vuestra sabiduría no esté fundamentada, dice el apóstol Pablo, en la sabiduría de Dios, no de la de los hombres. Ni los credos. Isaías 8:20, donde dice Isaías: a la ley y a los profetas, si fuere más que esto, es que no les ha amanecido. Toda discusión a la Escritura. O sea que aunque nosotros utilizamos el catecismo bautista, aunque nosotros utilizamos una confesión de fe, hermanos, siempre la Escritura, siempre vamos a ir a ella. Sí me gustaría, no veo a todos los jóvenes de la iglesia, pero que fuéramos a Éxodo 23:2. Ni el ejemplo de la multitud, jóvenes, ustedes fallan en esto mucho. El ejemplo de la multitud no es una norma. Éxodo 23:2. Dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los muchos para pervertir la justicia. Eso es típico, ¿no? Dicen las mamás, o sea que si tu amigo se tira de un puente, tú te tiras de un puente, porque se quiere hacer lo que todo el mundo hace. Pensaría yo particularmente, jóvenes, el ejemplo de la multitud no es norma. Lo que dicen los papás, lo que dice la palabra del Señor, eso es norma. Lo que dicen los papás basados en la Escritura. Es que me siento, las emociones no son norma. Es que ya lo viví, la experiencia no es norma. Amados, miren, uno está discutiendo con alguien que crea en las visiones, que crea en sueños, que crea en lenguas, que crea en, bueno, en fin, que crea en todas estas cosas de los dones milagrosos. Y usted está discutiendo en la Biblia, están ahí en la Escritura, ya le estás ganando el debate y siempre te van a sellar el debate con lo siguiente:
es que yo lo viví, es que yo lo vi, es que me pasó, es que un tío le pasó. La experiencia en esos casos se vuelve la norma. No, 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 es la escritura. Mi amado hermano, mi amada hermana, si tú incluso un día hablaste en lengua y tú no fuiste falso, quiero decir, tú no hiciste un teatro, a ti algo te pasó y tú hablaste en lengua. Pero si tú en la escritura entiendes que no hay lenguas, tú debes decir, no sé qué fue eso, pero eso no existe porque mi norma es la escritura, no la experiencia. Si un día fuiste a una iglesia de esas del Ministerial Internacional de Jesucristo y te predicaron, porque ellos siempre tienen al final del culto unas profecías, y se cumplió la profecía, tú tienes que decir, eso fue chiripazo, eso fue, le pegó, pero la escritura enseña que la última revelación fue con Jesucristo, no hay más. Cuando la pregunta 4 es atesorada, cuando yo vivo verdaderamente eso, entonces yo entenderé que todo lo que me pase, me suceda, debe ser interpretado a la luz de la escritura. Solo ella es la norma segura. Bien. Y segundo, tengamos cuidado con volver ley preferencias personales. El texto que estoy poniendo ahí es el de Apocalipsis 22:18, donde se nos dice, no agregues ni quites de la palabra del Señor. Hermanos, cuando estamos estudiando la pregunta 4, estamos declarando que solo ella es la norma. Entonces, ¿por qué después estamos diciendo que es pecado hacer algo que Dios no dice que es pecado? Tengamos cuidado. Hay cosas que pudieran no ser bien vistas y en el caso de eso deberíamos manejar prudencia. A ver, voy a poner un ejemplo clásico, el de la cerveza. Si yo considero, yo no voy a beber cerveza porque tuve mis luchas y demás, y yo me rehúso todo tipo de alcohol, hasta ahí yo puedo llegar, pero yo no puedo después ir a todo el mundo a decirle, tomar una cerveza es pecado, porque la Biblia no dice que tomar una cerveza es pecado. La Biblia habla de la embriaguez. Entonces, cuando yo estoy estudiando la pregunta 4, tengo que tener presente que esta es la norma. O sea, yo todo lo que voy a prohibir, voy a mandar, tiene que ser con la palabra. Cuando le voy a prohibir algo a mis hijos, con la palabra. Cuando les voy a permitir algo a mis hijos, con la palabra. Y si es algo de esos temas grises de conciencia, entonces con la palabra hablaré de prudencia. Bien, entonces eso en cuanto a la experiencia. Como digo, podemos sacar más. Vamos ahora con la oración, teodevocional, ¿no? Teología, experiencia, oración. Vamos a darle gracias al Señor por haberse revelado y darnos su palabra, pedirle que nos ayude a comprometernos más con ella y que nos perdone cuando hemos tomado como seguro algo que no es su palabra. Señor Dios del cielo, gracias te damos por darnos esta palabra, esta regla única de fe y obediencia. Ayúdanos, Dios, a comprometernos con tu santa palabra. Ayúdanos a tomarla muy en serio, Dios, a estudiarla, a leerla con diligencia, para que ella sea, Dios, la norma de nuestra vida, para conocer lo que tú mandas. Ayúdanos, Dios, y perdónanos, Padre, cuando hemos dado más importancia a una experiencia que a tu palabra. Cuando hemos vivido a la luz de nuestras emociones, de lo que nos ha pasado, de lo que siempre se ha hecho, de lo que un hombre dijo, pero no hemos vivido a la luz de tu palabra, Dios. Perdónanos, Señor, cuando hemos tomado otra cosa como regla. Solo tu palabra es la regla. Amén. Bien, pasamos ahora a la pregunta 5. ¿Pueden todos los hombres hacer uso de las santas escrituras? Respuesta: a todos los hombres. Ustedes pudieran responder sí. Bien, pasaron. Pero la respuesta larga tiene información. A todos los hombres no solo se les permite, sino que se les ordena y exhorta a leer, escuchar y entender
las Santas Escrituras. Noten todo lo que se nos está diciendo en esta respuesta. Vamos a ver los versículos de prueba. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Noten la orden, escudriñad. ¿Por qué la respuesta dice no solo se les permite, sino que se les ordena? Porque textos como Juan 5:39, el Señor Jesucristo dijo, escudriñad, como un imperativo. Algunos traducen eso como escudriñáis, pero creo que es mejor entenderlo como el imperativo. Siguiente pasaje, Deuteronomio 17. Y sucederá cuando se siente sobre el trono de su reino, hablando de un futuro rey de Israel, o la regulación para los reyes de Israel, que escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que estuviere delante de los sacerdotes levitas. Noten cómo Dios mandó a que se escribiera. O sea que el rey tenía que estar leyendo y escribiendo, haciendo copia. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley. Miren el de guardar. Y estos estatutos para ponerlos por obra. Yo agrego también el 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días sobre su reino y sus hijos en medio de Israel. Notan en este texto, repito hermanos, voy a ser enfático en eso, porque el catecismo es una herramienta que sirve a la palabra. Entonces, el catecismo nos da una respuesta, pero cuando vamos a los versículos tenemos que ver dónde él está sustentando la respuesta. Lo leemos despacio, lo analizamos. Y aquí tenemos que a un rey se le manda a hacer copia de la escritura, a leer la escritura para que la guarde, para que guarde la escritura, para que su corazón no se eleve. Con todo eso que tenemos ahí, hermano, nosotros tenemos un rico devocional. Y el otro texto, bueno, dos textos más que se nos dan de prueba. Bienaventurado, ojo, el que lee y los que oyen de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ven que la escritura sí enseña lo que la respuesta da. Y finalmente, Hechos 8:30. Y corriendo Felipe hacia él, oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Felipe está entendiendo que este eunuco está leyendo la Biblia y no la está entendiendo. Deben leer, deben escuchar, pero deben entender. Felipe no lo dice, uy, qué bien, lees la palabra, listo, con eso es suficiente. No, hay que entenderla. Por eso le dice, ¿entiendes lo que lees? Vamos al teo devocional. ¿Qué verdades, qué doctrinas de Dios, del pecado, qué cosas nuevas aprendemos de aquí? 1. El uso de la Biblia radica en que es palabra de Dios, no en la espiritualidad de la persona. Nuestra respuesta dice que a todos los hombres se les permite y se les ordena. Hermanos, eso lo que está implicando es que esta palabra de Dios no está condicionada a si el receptor es creyente o no. No, ella siempre va a ser palabra de Dios, independientemente del que la lea. Quiero que me acompañen a Proverbios 8:5. Porque de aquí luego vamos a sacar aplicación también, la experiencia. Proverbios 8:5 dice, palabra de Dios, entended, oh simples, discreción, y vosotros insensatos, entended en vuestro corazón. ¿Notan la orden? A los simples y a los insensatos. Eso no se refiere simplemente a personas bruticas. No. Simples, insensatos en Proverbios es una persona mal moralmente, un impío. Entiendan sabiduría. Se da la orden. Entonces los impíos tienen que entender la palabra del Señor. Ellos tienen que leerla. Ellos tienen que guardarla. Ellos tienen que obedecerla. Todo el mundo tiene que entender la palabra del Señor. 2. Se enseña en esta respuesta la claridad de las Escrituras para la fe y obediencia.
Recuerdan también cuando estudiamos bibliología, nos tomamos un buen tiempo hablando de la claridad de las escrituras. Nosotros lo repasamos en esta pregunta 4. Perdón, en esta pregunta 5. A todos. Entonces uno piensa, pero hermano Jeffrey, no, pero es que si él no entiende bien, él no sabe mucho de Dios, tal vez sea mejor no darle la Biblia porque se va a confundir. No, la Biblia es clara para los asuntos de fe y obediencia. Para que una persona crea, hermanos, ¿quién no entiende? Por ejemplo, el texto que vamos a predicar de hecho hoy, arrepentidos y creed. ¿Quién no entiende eso? Si no sabe leer, se lo leo en voz alta, la escucha. ¿Y quién no puede apreciar eso para la fe y la salvación? O sea que la Biblia es clara. Con esta pregunta estamos estudiando la claridad de las Escrituras. El texto que les pongo ahí es bien interesante porque en ese texto se dice que hay cosas secretas que pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas, o sea esto, son para nosotros y para nuestros hijos, para que guardemos los mandamientos de Dios. Entonces, yo no tengo que estar preocupado porque una persona, no, ¿qué tal que lea la Biblia y la doctrina del decreto y la doctrina de la elección? Eso tranquilo, eso pertenece al Señor, no tiene que entender todo eso. La Biblia claramente dice otras cosas. No hay que preocuparse. La Biblia, lo que se ha revelado es claro y es para nosotros y para nuestros hijos. 3. Hay algunos asuntos difíciles en la Biblia, por supuesto. Segunda de Pedro 3:16. Pedro está hablando de las cartas de Pablo y dice: nuestro amado hermano Pablo, como siempre os ha escrito en casi todas sus epístolas, en las cuales hay cosas que son difíciles de entender. Sí, es verdad que hay cosas difíciles. Pero Pedro agrega, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. O sea que cuando se tuercen las escrituras, no es porque no son claras, es la espiritualidad de la persona. Indoctos e inconstantes. Pero la escritura sigue siendo clara. O sea, hermanos, la escritura es clara aunque haya asuntos difíciles. Miren todo lo que podemos escarbar. Y 4. El Espíritu Santo es el iluminador de la palabra. Eso tenemos en esta doctrina, en esta pregunta también. Porque, como nos lo decía el texto de Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida, que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y quién es el que da testimonio de Cristo? El Espíritu Santo. O sea que se requiere del Espíritu Santo, como también lo veíamos en la pregunta anterior, para poder comprender la palabra de Dios. Vamos al texto que está ahí, 2 de Timoteo 2:7. Un varón que lo lea, por favor. Muy bien. Considera lo que te digo. O sea, esfuerzo humano. Considera, Timoteo. Estudia. Presta atención, Timoteo. Gástate neuronas. Timoteo, toma un buen café para que no te duermas. Esfuérzate, Timoteo. Trasnóchate, Timoteo. El Señor te dé entendimiento. No le dice Timoteo, el Señor te dé entendimiento. No le dice considera. Pero no solo le dice considera lo que te digo y seguro que lo sabrás. No, considera lo que te digo, el Señor te dé entendimiento. Entonces, hermanos, a todos los hombres se les ordena y exhorta a leer, escuchar y entender las Escrituras. Todos necesitan del Espíritu Santo para poder entenderlas. Aunque se les mande, todos necesitan del Espíritu Santo. Vamos a la experiencia, a la experiencia. 1. No debemos retraernos de usar los estándares bíblicos hacia los incrédulos. Como veíamos ahorita en Proverbios 8, si la Biblia se le manda a todos, hermanos, con toda tranquilidad, sea quien sea, prediquémosle la Biblia, hablemos con los estándares de Dios al que sea. En estos días vi una imagen que decía, era sarcástica, decía, tu religión te prohíbe cosas a ti, no me prohíbe cosas a mí. Y justo yo estaba estudiando esto. Yo dije, no, la religión cristiana le prohíbe a todo el mundo, sin importar si creen en Dios o no, porque es que Dios es el soberano.
Dios no es el regulador de los cristianos, Dios es el regulador de todo el mundo. Y si su palabra dice no matarás, es que nadie debe matar. Así sea ateo, nadie debe matar. Entonces nosotros no nos debe dar miedo porque Dios es el soberano y Él mandó su palabra para que todos la lean, la escuchen y la entiendan. Yo con toda tranquilidad le puedo decir al homosexual que su homosexualidad está mal porque la Biblia dice que está mal. No porque la ciencia, no, porque la Biblia dice que está mal. Así todo el mundo esté equivocado, así todo el mundo apruebe. Si Dios dice que algo no se debe hacer, no se debe hacer. Punto. No nos debe dar miedo. 2. No leer la Biblia es desobediencia, hermanos. Si Cristo Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Y si, como dice en Lucas 4:16, tenemos hasta el mismo ejemplo de él, dice que conforme a su costumbre leía la Biblia. Hermanos, no leer la Biblia es desobediencia a Dios. Miren lo que estamos aplicándonos aquí. Cuando estudiamos la pregunta 5, entonces nos vamos a sentir confrontados en que debemos leer la palabra del Señor en obediencia a Dios. ¿Cuánto? No sabemos, no lo dice. Un capítulo, 2, 3, 4, 5, toda la Biblia en un año, toda la Biblia en 6 meses, no sabemos, no lo dice. Pero sí se debe leer, se debe leer. 3. Debemos escuchar la palabra por medio de sermones y en el culto. Noten que dice leer y escuchar. Apocalipsis 1:3 decía, bienaventurado el que lee y los que escuchan. Hermanos, cuando en el culto se está leyendo la Biblia, todos escuchamos la palabra. Tenemos que escuchar la palabra. Cuando en casa se está leyendo la Biblia en el tiempo devocional, todos deberíamos, si papá la está leyendo, mamá la está leyendo, todos deberíamos escuchar. Y escuchamos también la palabra del Señor en los sermones. Solían mucho decir los puritanos, la palabra de Dios es la predicación de la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios es predicada, aunque el predicador empieza a utilizar ilustraciones y analogías y palabras propias y demás, eso es la palabra de Dios que está siendo proclamada. Dios mandó a que su palabra sea predicada. Debemos escuchar eso, hermanos, debemos escucharlo. 4. Hay bendición en atenderla, como lo decía Apocalipsis 1:3, y maldición por despreciarla, Proverbios 13:13. Entonces, cuando vamos a hacer el devocional y nuestros hijos nos dicen que no quieren, entonces podemos, con el amor del mundo, la ternura de Cristo, les advertimos y les decimos, hijo, ven. Proverbios 13:13. Es un padre, de hecho, hablándole al hijo. Proverbios es un padre hablándole al hijo. El que menosprecia la palabra perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Se habla de maldición, de perecer por ello, cuando uno menosprecia la palabra del Señor. Hermanos, nosotros debemos tomarnos muy en serio esta palabra. 5. Se requiere diligencia y oración para entender la palabra del Señor. Proverbios 2:4 habla de buscar la sabiduría como si fuera el oro. Hermanos, si a nosotros nos dicen que hay oro en nuestra casa, debajo, ya mismo que tenemos un pico dándole ahí, no nos va a importar el baldosín, no nos va a importar la tubería, buscando ese oro. Bueno, la Biblia debe ser buscada como piedras preciosas. Aquí yo debo esforzarme, gastarme por entenderla más. Bueno, y en eso le agregaba también que la oración, el Salmo 119:18 es donde el salmista dice, alúmbrame para que yo pueda entender las maravillas de tu ley. Vamos a hacer nuestro devocional orando al Señor para que nos ayude a comprenderla. Vamos entonces a la O de oración. Vamos a orar por eso que tenemos aquí. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Alabado seas nuestro Dios por animarnos ahora con tu palabra. Gracias por considerarnos, bendito Rey. Tú eres glorioso. Señor, te pedimos que nos ayudes a leer, a escuchar y a entender tu palabra como ahora lo estudiamos. Que no sea solo una lectura, sino que sea un entendimiento de ella, Dios. Y también, Padre, te pedimos que nos perdones
cuando hemos ignorado esta palabra, la hemos menospreciado. Que no traiga sobre nosotros, Señor, lo que Proverbios 13:13 dice, sino que haya sobre nosotros la bendición de tomar en serio tu palabra. Te lo rogamos, bendito. Amén. Y vamos ahora a la pregunta 6. ¿Vienen, cierto? ¿Será que alcanzamos a terminar antes de que? ¿Qué cosas están contenidas principalmente en las Santas Escrituras? Respuesta: las Santas Escrituras contienen principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios y el deber que Dios demanda del hombre. Dos cosas. Lo que debemos creer y lo que debemos hacer. Si la quieren cortica. ¿Qué tiene la Biblia? ¿De qué trata la Biblia? De lo que debemos creer, lo que debemos hacer. Los versículos de prueba. Recuerden que yo trato de poner uno que otro más allá de los que el catecismo nos da. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Miren cómo le dice, retén las sanas palabras. Guarda el buen depósito. O sea, lo que debe creer. Y 2 Timoteo 3, ya lo hemos leído, pero desde el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fe. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para lo que debemos hacer: enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Notan cómo esos pasajes nos hablan de que las escrituras, lo que debemos creer y lo que debemos hacer? Teología. Se enseña en esta respuesta la necesidad de las escrituras para la fe y obediencia. Ya hemos hablado de la suficiencia de las escrituras. Hemos hablado de la claridad de las escrituras. Ahora aquí hablamos de la necesidad de las escrituras. Lo que nosotros debemos creer y cómo debemos vivir no lo tenemos en la creación, no lo tenemos en la conciencia. Necesitamos la palabra de Dios para lo que debemos creer. Eso está conectado con lo que veíamos ahorita de no nos guiamos por más nada, sino por la palabra. La necesitamos. 2. Se implica el hacer uso de credos y confesiones. No vamos a ir al texto de 2 de Tesalonicenses, no más en los que se nos daban de prueba. Decía, retén la forma de las sanas palabras. Hermanos, cuando dice la forma es porque hay una enseñanza. Y las iglesias tienen que guardar la forma de las sanas palabras. O sea que nosotros con estos textos tenemos un argumento para por qué somos una iglesia con credos y confesiones. 3. Las escrituras enseñan al niño y al adulto. Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y luego en el 17, para que el hombre de Dios sea perfecto. La misma Biblia es necesaria para el niño y para el adulto. 4. El Espíritu Santo es necesario para la fe y la obediencia. También lo tenemos aquí. 1 Corintios 2, del 12 al 14, es ese importante texto en el que se nos habla que las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Entonces, lo que debo creer y lo que debo hacer, lo tengo en la palabra. 5. Dios dio su Biblia para ser creída y obedecida, no para ser debatida, no para ser menospreciada, para ser creída y obedecida. Vamos ahora con la experiencia. ¿Qué aprendemos para nuestra vida? ¿Qué implica para nuestra familia? ¿Qué retos nos deja que las Santas Escrituras contengan principalmente lo que el hombre debe creer y el deber que Dios demanda del hombre? 1.
Solo la Biblia nos permite conocer a Dios y sus hechos. No busquemos más. Amados, nosotros somos una iglesia que se conoce como cesacionista. No creemos en que Dios está haciendo nuevas revelaciones hoy. No busquemos más. Todo lo tenemos en la Escritura. Miren el texto de Hebreos 11. Por la fe entendemos haber sido compuesto el universo por la palabra de Dios, para así hacer lo que se ve de lo que no se veía. Entonces, ¿qué aprendemos de esta pregunta? Solo la Biblia nos permite conocer a Dios y sus hechos. No debemos buscar más nada. 2, Dios demanda obediencia de todos, pero especialmente de los creyentes. 3, conozcamos a Dios y no seamos como los animales. Isaías 1:3, donde nos dice que el buey conoce a su Señor y Dios se queja de Israel porque ellos no conocen a su Hacedor. ¿Por qué no lo conocemos? Porque no cogemos la palabra en serio. Y 4, instruyamos a nuestros hijos y adultos con la misma Biblia. Nuestros chiquiticos necesitan Biblia. Nuestros adultos necesitan Biblia. Eso es lo que necesitamos para conocer a Dios. Oremos, hermanos.